Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nada más si me pueden confirmar si me escuchan, chicos. Sí, profe, buenas tardes, sí la escucho. Ok, Sí, muchas profe, lo gracias. escucha bien. Sí, profe, buenas tardes. Sí Ok, se escucha bien, profe, buenas tardes. ok, la señorita Frida Ramírez ya está en la llamada. Bien, profe. La señorita Frida Ramírez, Frida Shaneri Ramírez, ya está en la llamada. Ok, es que me preguntaban por el link de la llamada, pero ya está listo para todos. Nadie tiene problemas para acceder, ¿verdad? No. No, profe. No, profe. No, Ok, profe, todo bien. bueno, supongamos que la señorita no se puede conectar. Bien. Bien, chicos, recuerden que el link siempre de la clase lo pueden encontrar en la parte de arriba, siempre está fijado. Me preocupa que a estas alturas no tengan su link, porque quiere decir que no se han conectado a las clases anteriores, y pues ya son bastantes. Entonces, les comento, chicos, no es por espantarlos, no es por espantarlos, pero bueno, la clase de la materia que viene, el examen de esta materia viene más difícil. Si pensaron que enfermería profesional había estado complicado, que para mí sinceramente es una materia muy fácil. Enfermería en la clínica sí está un poquito más complejo. En este examen le voy a poner temas de electrocardiograma, le voy a poner temas de oxigenación, temas de manejo de vía aérea, temas de problemas clínicos. Entonces, sí, o sea, está muy padre la materia, a mí sí me hace muy padre la materia. Sin embargo, obviamente, pues todo nivel de complejidad tiene su contraparte que pues viene en el examen, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. No es por espantarlos ni por ese asunto, al contrario, es para que ustedes vayan tomando sus precauciones para su examen. De todas maneras, ya saben que le doy una guía, pero a veces ni con la guía, ¿no? Porque pues, yo les digo, pueden repasar la mejor electrocardiograma, ¿no? Pero si no estuvieron en la clase, pues no van a saber ni van a tener idea de lo que se considera en el electrocardiograma. Entonces, ténganlo en cuenta, chicos, para que se pongan al corriente. La clase de ayer, creo yo, estuvo muy buena, ¿ok? Dice Flor, no se preocupen, pues si se borró su link, no pasa nada, nada más mientras haya estado en sus clases anteriores, está bien, porque pues si han estado en sus clases anteriores, pues no se han perdido de nada. Porque sí, por ejemplo, la clase de ayer, los que estuvieron, que la mayoría estuvieron, pues se dieron cuenta que fue una clase muy dinámica, creo yo muy padre, el tema de electro. Entonces, es algo que pues viene al final, ¿no? Entonces, sí, sí vi que digo, no tengo registrado a todos, son muchísimos alumnos, para algunos que los tengo registrado, sí vi cómo subió sus estados de la clase de electro. Me da mucho gusto que pues, les haya sido de provecho. Bien, entonces vamos a empezar, chicos. El día de hoy nos vamos a meter a otro tema que también es completamente de aspecto clínico. Nos vamos a meter, dice Beatriz, te acaba de dar un ojo hacia arriba. No, lo que siempre les he dicho, mis exámenes no son difíciles en el sentido de que si ustedes asisten a sus clases o ven todas sus clases y están presentes el día de la guía, créanme que ya con eso ya la llevan de ganar. Ahora, recuerden que esta materia posiblemente no tenga tareas. Entonces, si esta materia no tiene tareas, va a ser 100% examen. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Va que va? Se me está paralizando la mitad del rostro. No. Pero como les digo, si ustedes asisten a todas sus clases, ven todas sus clases, no se pierden ninguna, y pues obviamente, pues repasan su guía, pues no van a tener mayor problema, ¿verdad? No van a tener mayor problema con hacer su examen. Nunca, pues bueno, sí, pero de forma presencial. Esta materia sí la han llegado a reprobar algunos compañeros de forma presencial. Este, Al menos en línea no me ha tocado ningún alumno que la llegue a reprobar. En presencial sí, porque en presencial es más, con perdón la palabra, pero está más manchado el asunto, porque pues está más, otro certificado para esperar, otra motivación de ese del certificado. De veras, ya les empecé a mandar algunos ya los empecé a mandar, ya les estaré llegando esta semana. Se me cargó un poquito el trabajo en la semana, chicos, en la semana anterior, entonces una disculpita,
pero ya estoy enviando su certificado de stop de bleed a las personas correspondientes. Sí, me faltan algunos, me falta como la mitad todavía, pero ya se los estoy enviando. ¿Va que va? ¿Y qué les iba a decir? No, pues motívense en el sentido de que es una materia muy padre. Sinceramente hay programas, yo llegué a ver programas de enfermería en los que con difícilmente le decían a un alumno de enfermería que era un monitor cardíaco, cómo se desarrollaba un electrocardiograma. Entonces, yo creo que su programa de ustedes en la parte clínica los desarrolla y los enfoca mucho a estos temas que para mí son cruciales, ¿no? Y son muy importantes. Entonces, qué bueno, al contrario, disfrútenlo estas clases, más que aprenderlas, disfrútenlas con ese amor de estudiante que luego se tiene de aprender, de tener esa hambre de conocimiento. Disfruten sus clases y apréndanlas, explótenlas, porque de verdad es algo muy, muy útil. Y bueno, chicos, ya para continuar, ya para no hacer tanto, no retrasarnos tanto, vamos a empezar con el día de hoy. El día de hoy nos vamos a meter a otro tema que, si bien no tiene la misma complejidad del electrocardiograma, pues también es importante. No, chicos, al contrario, gracias a ustedes por confiar en nosotros. Dice la compañera que gracias por sus conocimientos. No, al contrario, gracias a ustedes que confían en nosotros como institución y que se dieron esa oportunidad de aprender con nosotros, ¿verdad? Entonces, al contrario, gracias a ustedes. Ustedes son nuestros clientes, tenemos que hacer que se lleven lo mejor de nosotros. Y vamos a meternos entonces al siguiente tema, a empezar la clase después del susto. No se estresen, todo va a estar bien. No van a poder dormir, ¿verdad? Vamos a meternos ya al siguiente tema. El siguiente tema va enfocado a la parte de soporte ventilatorio y temas ventilatorios. Y vale la pena mencionarlo, todos los pacientes que llegan a tener alguna condición en la cual pues se atente contra sus funciones vitales, especialmente la ventilación, pues obviamente se tiene que hacer un soporte ventilatorio. Un soporte ventilatorio, bueno, consta o requiere de hacer algunas intervenciones tanto para favorecer la oxigenación del paciente, tanto el trabajo ventilatorio. Recordemos que en la termotecnia del XABCDE, que fue lo que estuvimos viendo el día de ayer y se las puse, un punto crucial era verificar la vía aérea y mantener una vía aérea abierta. Posteriormente, verificar que las ventilaciones tengan un buen trabajo de oxigenación o que esté trabajando de la mejor forma. Entonces, ahí es donde entra el tema del soporte ventilatorio. Para poder meternos con este tema, primero tengo que explicarles qué es la oxigenación, cómo funciona la oxigenación en nuestro cuerpo y cómo es que se desarrolla este famosísimo tema llamado oxigenoterapia. Disculpe que ahora vengo un poquito despeinado, ¿eh? Es que traía mi gorra y no encontré mi gel, no me puede peinar. Una disculpita, si ve mi gallito, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cómo funciona la oxigenación en nuestro cuerpo y cuáles son los niveles que tenemos que manejar. Empecemos. Para empezar, un concepto clave que tienen que entender es el concepto de FiO2. Hola, Lenny, buenas tardes. El concepto de FiO2 se refiere a fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno no es más que el porcentaje de oxígeno que tiene todo el aire que respiramos. Voy a poner un ejemplo. Ahorita en esta habitación donde estoy yo, pues obviamente hay aire, ¿no? Hay aire. Tengo ventilación por aquí, ventilación por allá. El aire que me rodea, el 21% de su composición es oxígeno, ¿ok? Quiere decir que cada que yo respiro ese aire, el 21% de ese oxígeno, que diga de ese aire, es oxígeno. Y vamos a traducirlo. Hay algo que vimos desde morfofisiología que se llama volumen tidal. El volumen tidal se refiere como tal a la cantidad de aire que mis oxígenos pueden inhalar. Entonces, cuando yo inhalo, mis pulmones se llenan de aire. Decíamos que en adultos aproximadamente el volumen tidal es de 500 mililitros. Entonces, si el 21% del aire es oxígeno y yo estoy metiendo 500 mililitros de aire a mi cuerpo, ¿cuánto sería aproximadamente la cantidad de mililitros de oxígeno que estoy metiendo? No se amontonen uno por uno. Yo sé que no nos llevamos con las matemáticas, pero ¿Cómo, vamos a profe? repito la pregunta. Que el 21% del aire es oxígeno y yo estoy metiendo 500 mililitros aproximadamente de aire a mi cuerpo, ¿cuántos serían los mililitros de oxígeno que estoy metiendo?
Leticia, habías levantado la mano, ¿quieres compartirnos algo? Si no, voy 100 con... mililitros, profe. Aproximadamente, exactamente, Leticia. Adelante. Ah, no, aquí quiere entrar la compañía. Sí, exactamente, Leticia. Entonces, el 21% aproximado, porque un poquito más, ¿no? Este de oxígeno sería como 100, 105. 105. Ajá, como dice la compañera Cari Iván, 105 aproximadamente sería la cantidad de oxígeno que nosotros estamos metiendo a nuestro cuerpecito. Entonces, así es como comprendemos la cantidad de oxígeno. Ahora, normalmente, repito, el aire que nos rodea tiene esa concentración. Quiere decir que con esa concentración es suficiente para nosotros para que podamos captar el oxígeno necesario, para que nuestro cuerpo pueda tener sus procesos de oxidación y generar los ATP necesarios. Sin embargo, en pacientes que llegan a tener disfunciones ventilatorias, problemas ventilatorios o niveles bajos de oxígeno porque su cuerpo no le está captando de forma adecuada, tenemos que subir la concentración de aire, perdón, la concentración de oxígeno del aire que está respirando. Y ahí es donde entramos con la oxigenoterapia. Entonces, en el aire normal, el 21% es oxígeno y el 78% nitrógeno y el otro 1% son gases nobles. Pero si requiero elevar como tal la concentración de oxígeno en mi paciente porque tiene un problema respiratorio o no tiene una adecuada captación, exige algo que se llama la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, entonces, es la utilización de oxígeno de forma clínica, de forma terapéutica, para tener un efecto en mi paciente, para tener un efecto terapéutico en mi paciente. Ahora, el oxígeno se va a aplicar en la medida de litros por minuto. Cada que nosotros tengamos un flujómetro y vayamos avanzando el flujómetro, nos va a marcar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea que puedes administrar oxígeno desde 1 hasta 15 litros por minuto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Han visto un flujómetro? ¿Han visto un tanque de oxígeno? Alguien que no lo haya visto nunca para traer que lo vean. De todas maneras, tráigalo, profe. ¿Sí? A ver, espérense, no se vayan. Aquí sigo, ¿eh? Nada más que apagué la cámara. ¡Tarán! Mira, aquí está mi tanque de oxígeno. ¿Ya vieron? Este pues, es un tanque de oxígeno, normalmente se ocupa más en el área prehospitalaria. En el hospital ya tenemos las tomas de oxígeno, ya están pegadas a las instalaciones. Hay un tanque gigante que abastece a todo el hospital. Sin embargo, bueno, un tanque de oxígeno más o menos se ve así, ¿no? Ahora, voy a quitar el flujómetro para que vean cómo funciona, para que vean cómo está diseñada esta cosa y cómo va dando los graduales. Esto que ven aquí, miren, dice, profe, tiene todo. ¿Tiene una? No. No, lo que pasa es que no sé si les comenté que también, o sea, aparte de dar clases, también capacito, o sea, doy cursos, por ejemplo, de primeros auxilios. Ah, pues esta Alejandra Tecla ya estuvo en uno, de primeros auxilios, primeros auxilios avanzados, doy clases también para escuelas de paramédicos, doy cursos, por ejemplo, de enfermería quirúrgica, de farmacología. Entonces, normalmente voy comprando mi material justamente para los temas de capacitación. Pero bueno, esto que ven aquí, mis estimados alumnos, es un flujómetro. Véanlo. Este es el flujómetro. El flujómetro aquí tiene una pequeña, como manecilla que indica la presión que hay, o sea, la cantidad de oxígeno que tiene el tanque. Y esta palanquita que alcanzan a ver aquí, que yo puedo ir girando, es la que va cambiando los litros por minuto. Vean, si yo la empiezo a girar, empieza a subir y puede ir desde el 0 hasta el 15, que es el máximo. ¿Ya vieron? Allá no da más. Este es el máximo que es 15 y lo mínimo pues es 0, ¿no? Que está cerrado. Entonces, puedes aplicar litros por minuto del 1 hasta el 15. Si yo pusiera no sé, a 10, ahí a 10, quiere decir que estoy aplicando 10 litros por minuto. Si yo lo aplico hasta acá, hasta arriba, quiere decir que estoy aplicando 15 litros por minuto. Si yo lo pongo por acá a 4, quiere decir que estoy aplicando 4 litros por minuto. ¿Ya vieron? ¿Dudas? Adelante, Iván, dime.
Gracias, profe. ¿Qué determina cuántos litros por minuto le tenemos que poner al paciente? Ok, eso es en una prescripción médica. Normalmente el médico va a ser el que te va a dar la prescripción, pero ojo, en pacientes críticos, qué bueno que lo preguntas, te vas a ir guiando por la oxigenación que tiene tu paciente. Hay que conocer primero los niveles de oxigenación. Cuando tú pones un oxímetro, lo normal que debe tener tu paciente se supone que está hemodinámicamente estable, es de 95 a 100% en la saturación de oxígeno. Eso es lo que un paciente debería de tener. Si un paciente llega a tener de 90 a 95, bueno, se conoce como una hipoxia leve, pero no es una condición catente contra la vida del paciente. ¿Por qué? Porque incluso en la Ciudad de México, los que somos chilangos, entendemos que luego por la altura a la que estamos podemos tener saturaciones de 92, 93 y no pasa nada. Todavía tu cuerpo puede cumplir con sus funciones vitales. Todavía no hay compromiso vital. Sin embargo, cuando llega a bajar de 90 a 89 para abajo, ya tu cuerpo tiene un problema en la captación de oxígeno. Ahí es donde se necesita oxigenar de una forma más agresiva. Entonces va siendo gradual. Ajá, con el oxímetro sería nuestra herramienta más fácil de evaluar. Pero en la parte clínica hay otro dispositivo o hay otra forma de medirlo que solamente lo tienen algunas clínicas, que son los capnógrafos. Los capnógrafos, son unos aparatitos que te miden los niveles, pero de dióxido de carbono. Entonces, en estos, cuando tenemos altos niveles de dióxido de carbono, que va por colores, cuando hay alto nivel de dióxido de carbono se pone en rojo, o sea que quiere decir que tenemos que pasar más oxígeno. Cuando hay niveles de carbono normales se pone en verde y no hay necesidad como de estar saturando de oxígeno a tu paciente. Esa sería la herramienta más exacta, pero el que todos tenemos y el que todos hemos visto y de alguna forma pues también funciona, pues es el oxímetro. El oxímetro, según la saturación de oxígeno que tenga tu paciente, es la consideración de aplicación de oxígeno. Va a haber pacientes que a lo mejor nada más no tengan una condición tan grave, que a lo mejor nada más tengan una gripe, algún problema ahí en la vía aérea, y llegas a pasarle unos 2, 3, hasta 4 litros por minuto y no pasa nada, ¿no? Lo estás saturando y a una cantidad adecuada y te va a mantener niveles a lo mejor hasta 95 y ahí se va a mantener porque le estás aplicando oxígeno de una forma mayor. Sin embargo, por ejemplo, cuando tu paciente ya oxigena en menos de 89, 85, hasta 80, ahí tú entiendes que necesitas pasar el oxígeno de forma agresiva a tu paciente. ¿Qué es de forma agresiva? Tienes que pasar el oxígeno de 10 hasta 15 litros por minuto y si es posible que lo apliques con una mascarilla con bolsa reservorio, mucho mejor. ¿Qué es una mascarilla con bolsa reservorio? Es una mascarilla que tiene además una bolsita añadida que al llenarla tú de oxígeno te va a incrementar todavía más la concentración de oxígeno, el FIO2. Ahorita voy para allá para explicarles qué onda con el FIO2. ¿Sí han visto estas mascarillas con bolsa de reservorio? ¿Sí? ¿Las han visto? Ah, ok, excelente. Pero bueno, así funciona. Entonces, ¿qué va a determinar como tal cuánto oxígeno se aplique? Número uno, puede ser la prescripción del médico. Y si no hay médico en ese caso que te pueda orientar, la condición y la oxigenación que está teniendo tu paciente. Si tiene niveles bajos, a por debajo de 89, oxígeno de forma agresiva. Si está de 90, 92, 93, quizás unos 3, 4 litros por minuto va a ser suficiente. Si tu paciente tiene 95 a 100, no es necesario que lo oxigenes. Y ahorita también les voy a explicar. Sí, claro que sí, Beatriz, y es a lo que iba. De una vez los platico, ahorita continúo con la diapositiva. Nuestro cerebrito, bueno, para los que no vieron, Beatriz me preguntó, oiga, profe, ¿hay un riesgo si se llega a administrar este oxígeno de más de lo que se necesita? Técnicamente nosotros pensaríamos que no. Diríamos, pues es oxígeno, ¿qué daño le puede hacer el oxígeno? Pero realmente sí, cuando se aplica oxígeno de más, sí puedes causar hasta la muerte. Primero hay que entender que el oxígeno es un medicamento y como todo medicamento tenemos que controlar su administración. Ahora, ¿cómo es que el oxígeno, que es el que nos mantiene vivos, nos puede llegar a matar? Tenemos algo nosotros que se llama impulso hipóxico. El impulso hipóxico es un sensor, que imagínense lo que es un sensorcito que tenemos en nuestro cerebro. Y ese sensor está midiendo niveles de oxígeno, niveles de dióxido de carbono. Y estos tienen que estar pues en un estado equilibrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono no puede elevarse de más
porque obviamente tiene que ser eliminado, ¿no? Para no causar acidosis. Y el oxígeno, pues tampoco puede bajar de más, porque necesitaríamos respirar más para tener una mayor captación. Entonces, si baja el oxígeno, sube el dióxido de carbono. Si sube el oxígeno, baja el dióxido de carbono. Entonces, tiene que estar en un nivel, pues más o menos regular. Ahora, vamos a entenderlo meramente por lógica. Cuando no tenemos oxígeno en nuestro cuerpo, cuando no hay oxígeno, obviamente el oxígeno baja y el dióxido de carbono se eleva. Por lo tanto, nuestro cuerpo, para intentar compensar esa falta de oxígeno, incrementa la tasa y la profundidad ventilatoria. Entonces, nuestro cuerpo empieza con ventilaciones de Kussmaul. ¿Por qué? Porque está intentando captar más oxígeno y desechar el dióxido de carbono excedente que hay. Entonces el cuerpo empieza a intentar regular, subir la oxigenación y bajar el dióxido de carbono. Eso es lo que pasa. Sin embargo, por lógica, si el oxígeno sube más de lo necesario y el dióxido de carbono baja, pasa lo contrario. O sea, hace que las ventilaciones van a disminuir. En pocas palabras, tu cuerpo dice, pues tenemos oxígeno, no tenemos dióxido de carbono por ahora, pues al contrario, en vez de estimular las ventilaciones, puedo dejar de ventilar. ¿Y qué puede causar? Llevarte hasta un paro respiratorio. Por eso es importante aplicar el oxígeno de una forma regulada y siempre con nuestro oxímetro en mano para estar regulando los niveles tanto de oxímetro y de ser posible, tienes capnógrafo, pues también estar regulando los niveles de capnografía. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí respondí a su pregunta, Betty? Sí, maestro, muchas gracias. Entonces, sí, la respuesta ya para no darle tantas vueltas, sí. Si aplicas oxígeno de más, si te pasas, si sobresaturas de oxígeno a tu paciente, le puede llevar a una parada respiratoria. ¿Ok? Que qué raro, ¿no? Pues el oxígeno causa una parada, qué raro, pero sí, sí pasa. Y se llama impulso hipóxico, se rompe el impulso hipóxico. ¿Ok? Ahora, cada que nosotros aplicamos oxígeno, con los litros por minuto, vamos a incrementar la concentración de oxígeno que tiene el aire. Ojo, no quiere decir que le estemos pasando más aire al paciente. No, 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 no. Más bien, la cantidad de aire que esté entrando va a entrar más concentrada de oxígeno. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, cada que tú aplicas 1 litro por minuto, se va a incrementar un 4% la concentración de oxígeno. Y veamos la tablita. Si yo aplico 1 litro de oxígeno, voy a incrementar 4% la concentración de oxígeno del aire. O sea, hace que yo aplicando oxígeno a 1 litro por minuto, el aire que respira el paciente ya no va a tener un 21% de oxígeno. ¿Cuánto va a tener? Veinticinco, claro, Alejandro. Claro, Beatriz. 25. De hecho, Ale también me imagino que se acuerda porque esto se los platicaba yo cuando en el curso que tuvo presencial. Entonces, con ese porcentaje extra ya estamos aplicando entonces 25%. Y así funciona. Si yo le aplico a un paciente 10 litros por minuto, ahora ¿cuánto va a ser la concentración de FiO2 que le estoy dando a mi paciente? Ay, no alcanzo arriba. ¿Mandé? 40%. 40 más el 21 que tenía el aire, nos da 61. 61. Exactamente. Entonces, cada litro por minuto va a ser un 4% extra. Y está fácil porque nada más entonces es como la tablita del 4. Si son 1 litro por minuto, son 4% extra. 2 litros por minuto, 8% extra. 3 litros por minuto, 12% extra. Y así hasta el 15. ¿Ok? Cada litro que tú apliques, cada litro que tú apliques entonces de litros por minuto de oxígeno, te va a dar un 4% extra a lo que ya hay, o sea, el 21%. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, Ay, perfecto, profe.
Clarísimo, profe. Y así funciona la oxigenoterapia. Algo tan fácil que luego hasta los que son cuidadores, no sé si aquí sea el caso que tengamos alguien que sea cuidador de casa, ¿no? Con los adultos mayores, que aplican oxígeno a tantos litros por minuto. Bueno, ¿cómo funciona y por qué? De esta forma funciona, no tiene gran ciencia. Y lo que les decía, muchos piensan que dar oxigenoterapia es darle más aire al paciente, ¿no? Meterle más aire del que le cabe. No, el volumen tidal sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es que el aire ya va más concentrado. Y para que se entienda mejor, yo se los explico con azulitos, ¿no? Con azulitos. Yo les digo, si tienes un azulito y le echas una onza de vodka, pues estás tomando un azulito que tiene aproximadamente un 20% de vodka. Pero la cantidad de azulito es 1 litro, eso no se modifica. Supongamos que pides otro azulito, pero ahora en vez de ponerle 1 onza de vodka, le van a poner dos. Entonces ya le van a poner 2 onzas, que ahora sería el 40%. Te preparan tu azulito y sigue siendo de 1 litro. No cambia la cantidad como tal de la composición general, solamente la concentración. Pues si cambiamos el vodka por oxígeno y en vez de azulito hablamos que es aire, la cantidad de aire va a seguir siendo la misma, solamente que el oxígeno está más concentrado cuando aplicamos oxigenoterapia. Y así funciona la oxigenoterapia. A esto se le llama FIO2, fracción inspirada de oxígeno en el aire. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, no toda la oxigenoterapia se aplica con el mismo dispositivo y eso es un error que se suele cometer constantemente cuando se maneja la oxigenoterapia, que creen que es el mismo dispositivo para todo. Entonces, no, sí cambian como tal los dispositivos. Empecemos por la cánula nasal, ¿no? Estas que ven aquí, o las puntas nasales como las llegan a conocer. Esta señorita que ven aquí, que son las puntas nasales, bueno, es una serie de conductos que conectan al tanque de oxígeno y van directo a la naricita. Este es el más popular, el que más hemos visto en la parte de cuidados en casa, en los pacientes que andan cargando su tanque de oxígeno. Pero estas puntas nasales hay que entender que tienen solamente un límite de uso. Solamente se pueden ocupar cuando se va a aplicar oxigenoterapia de 1 hasta 6 litros por minuto. Repito, las puntas nasales solamente se pueden ocupar cuando se da una aplicación de 1 a 6 litros por minuto. ¿Y por qué? Se preguntarán. Ah, yo les contesto. Pues resulta que si tú incrementas de 7 o más los litros por minuto, o sea que si yo aquí le pongo 7, que serían entre 6 y 8, 7 litros por minuto, la fuerza con la que sale y la cantidad de oxígeno ya es pues considerable en comparación a la salida que tienen las puntitas nasales. Entonces el aire y el oxígeno va a salir con cierta presión que va a hacer que sea como más difícil poder captar el oxígeno, además de que puede llegar a irritar incluso las fosas nasales por la presión con la que está saliendo, porque los conductos de las cánulas nasales son muy pequeñitos, entonces sale mucha presión del oxígeno y se vuelve un arma de dos filos, porque al contrario, en vez de causar una sensación de alivio al paciente, le puede causar una sensación como si estuviera ahogando. Todos han sacado en su momento la cabeza en la ventana cuando van en un carro, ¿no? Que sienten que el aire les pega y no pueden respirar. Bueno, pues sucedería algo parecido en el paciente si le pusiéramos una alta cantidad de litros por minuto con las puntas nasales. Entonces, en esos pacientes que solamente tienen de 1 a 6, se puede ocupar las puntas nasales, pero si llega a necesitar una administración de oxígeno mayor de 7 litros por minuto a 10 litros por minuto, ya se recomienda otro dispositivo. ¿Cuál es el dispositivo? Este señor que ven aquí, o esta señora que ven aquí, que es la mascarilla simple. La mascarilla simple, bueno, es una mascarilla normal, la cual conecta a un tubito, el cual va hasta el tanque de oxígeno o al vasoborbo, y obviamente da la administración de oxígeno de una forma más disipada, porque ya no sale a presión por los conductitos de la nariz, ¿no? Ahora va a estar disipada en una mascarilla y va a ser un poco más fácil su captación y su respiración. Y esta mascarilla simple se ocupa cuando damos una administración de oxigenoterapia, ya sea de 6 a 10 litros por minuto. Bueno, de 7, ¿no? Ya a partir de 7 a 10,
puedes aplicar tu mascarilla simple. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ahora, vámonos a lo más sabroso. Cuando se aplica oxígeno de forma agresiva, o sea, de 10 hasta 15 litros por minuto, tampoco ya nos va a servir la mascarilla simple. Cuando vamos a aplicar oxígeno de 10 a 15 litros por minuto, se recomienda el uso de una mascarilla con bolsa reservorio. Y no sé si se alcance a ver ahí, pero vean esta mascarilla que está aquí, que estoy encerrándoles en color verde. Si alcanzan a ver, tiene una bolsa añadida, tiene como una bolsita añadida a la parte de la mascarilla. A ver, déjenme ver si tengo aquí una. Creo que tenía una, no se vayan. Sí la tengo. Miren, es una mascarilla así. Está la mascarilla y tiene su bolsa añadida, ¿ok? ¿Qué tiene esta mascarilla? Bueno, cuando ustedes la conectan a un tanque de oxígeno, su mascarilla, esta bolsita les va a servir como un punto de reserva para oxígeno. ¿Qué tienen que hacer? Aquí van a encontrar una entrada a la bolsa. Entonces van a taparlo, vean cómo aquí lo estoy tapando, lo conectan al tanque de oxígeno, que ahorita yo voy a simular el tanque de oxígeno, y van a empezar a ver esto. ¿Ya vieron cómo se empezó a inflar? Ojo, ya que se llenó, y ahora sí se coloca en el paciente, se coloca su mascarilla. En este caso mi mascarilla está un poco doblada, pero bueno, se coloca su mascarilla, tan, 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 cuidando, cuidando que la bolsa no se desinfle. Si nosotros aplicamos nuestra mascarilla con bolsa reservorio y nuestra bolsita llena de oxígeno, podemos, como las del avión, sí, justamente, podemos incluso subir todavía la FIO2 un 15% más. Y eso es a lo que les iba a decir. Todo dispositivo que llegue a tener una bolsa de reservorio, su nombre lo dice, te da una reserva extra. Entonces, aparte de los litros por minuto y el 21% del aire, todo dispositivo, repito, y esta es pregunta de examen, que tenga una bolsa de estas activa, te va a poder dar todavía un 15% más en la FIO2. Pongamos un ejemplo, le voy a dar yo un ejemplo. Le estoy pasando 15 litros por minuto a un paciente con una bolsa reservorio. Hagamos el cálculo. Primero, tengo 21%, ya llevo 21. Luego, como le estoy administrando 15 litros, voy a sumarle otros 60 extra. Ah, ok, 21 más 60, 81. Bien. Pero como estoy ocupando un dispositivo con mascarilla reservorio, o sea, con una bolsa reservorio, tengo todavía un 15% más. Entonces, a ver, 81 más otro 15% por la magnífica bolsa maravillosa, me va a dar un 96%. Quiere decir que casi todo el aire que yo le pase a ese paciente va a ser oxígeno. Casi el 100% del aire que yo le pase a mi paciente va a ser oxígeno. ¿Ok? Y eso se ocupa en casos que tengamos pacientes críticos con una pérdida sanguínea considerable, pacientes que incluso están en un estado de choque. Es crucial darles oxígeno de forma agresiva. ¿Dudas hasta ahí? Por ahí vi que preguntaban, ¿esto también se ocupa en el área quirúrgica? Sí, en algunos casos también se ocupa en el área quirúrgica. ¿Por qué? Porque la anestesia muchas veces también llega a reprimir algunas funciones vitales como la respiración. Entonces, para evitar niveles hipóxicos, se llega a complementar una oxigenoterapia junto al ventilador mecánico. Ojo, el ventilador mecánico no es lo mismo que la oxigenoterapia. Y voy a explicarlo. Por ejemplo, un ventilador mecánico se encarga tal cual de ventilar el paciente.
o sea, de hacer que entre y salga aire. Eso es como tal el trabajo de un ventilador mecánico. Sin embargo, un ventilador mecánico para que sea mucho, mucho más efectivo y esté completo, también hay que conectarle una fuente de oxígeno para que además de ventilar al paciente, le pueda dar oxigenoterapia. Entonces son conceptos que van unidos, pero también se puede trabajar separados. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este tema, digo, también es importante. Ah, claro, Cari. Claro, Cari. Ok, Cari, les decía, les contaba el chismecito. Todo es más, para que le tomen captura. Eso lo dice la siguiente diapositiva. Dice, los dispositivos que cuentan con una bolsa reservorio, todo dispositivo como la mascarilla o como incluso la BBM, que tengan una bolsa reservorio, te va a aumentar hasta en un 15% su fracción inspirada de oxígeno. ¿Ok? Independientemente de la FIO2, independientemente del 21% que tiene el aire, va a ser un 15% extra. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió? Adelante, Leti. Perdón, profe, fue sin querer. Ah, no te preocupes. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna que tengan por ahí? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Maestro, Dígame. yo he visto algunas técnicas en donde la bolsita reservorio, el que está haciendo la técnica la está oprimiendo. ¿Eso cuándo se debe de hacer? O sea, oprime ¿La bolsa o la BBM? la BBM, perdón. Ah, ok, deje voy por mi BBM para explicarles. No se vaya. Aquí estoy, aquí estoy. No estoy juntando mis juguetes. Miren, pongo hasta dos, miren. A ver, esta es la buena. Es que a una se me rompió mi bolsita de reservorio. Entonces hay una BBM que sí le sirve y otra que no. Bueno, esta es la BBM, justamente, Betty. Este se llama BBM. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que tiene una bolsa, una válvula y una mascarilla. BBM. En el bajo mundo prehospitalario le llegan a llamar AMBU. ¿Por qué? Porque es la marca que la fabrica. No se llaman AMBU. AMBU solamente es la marca, que de hecho ahí se alcanzan a ver. Ahí dice AMBU. Ahí contra sol se ve, miren, que dice AMBU. Que diga contra la luz. Pero bueno, no se llama AMBU, se llama BBM, porque es un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Este dispositivo lo que hace Betty es ventilar a un paciente. Cuando un paciente pierde la capacidad de ventilar por sí mismo o tiene problemas o deficiencias ventilatorias, sus ventilaciones bajan más de 10 ventilaciones, perdón, menos de 10 ventilaciones por minuto o están a más de 25 ventilaciones por minuto, es empezar a ventilarlo con este dispositivo. Se le coloca en la mascarilla en la boca y se empieza a ventilar. ¿Cómo es la forma adecuada de ventilar? Bueno, solamente con estos tres dedos con los que le echan oreganito al pozole, con los que cargan su bolsita a las princesas, así con estos tres deditos es con los que vamos a ventilar y le voy a explicar por qué. El volumen tidal de un adulto aproximadamente es de 500 mililitros, ¿ok? Quiere decir que a mis pulmones le caben aproximadamente 500 mililitros. Esta señora, la BBM, tiene una capacidad interna hasta de 1 litro a 1,2 litros. ¿Eso qué me va a causar? Que si yo le meto todo el aire de mi globo a los pulmones del paciente, le puedo causar un barotrauma. O sea, llegar a reventar los alvéolos y causar una lesión mayor. Entonces, esta solamente se ventila con estos tres deditos. Meto aquí estos deditos, aquí abajo el otro, y nada más ventilo lo que me dan esos deditos. ¿Ya vieron? Esta es la cantidad de aire suficiente para cumplir con el volumen tidal.
Esto, al hacer tú esto, Betty, en la cara de tu paciente, obviamente en la vía aérea de tu paciente, generas que ventile o le estás dando ventilaciones asistidas. ¿Cuándo se da esto? Cuando el paciente ya perdió la capacidad de ventilar por sí mismo de forma adecuada. Ahora, este es el que se apachurra, porque este globo es el que da la ventilación. Si tú ahorita pudieras sentir aquí tu mano, sentirías cómo sale el aire, porque esto es lo que simula la respiración. Esta bolsa que ves acá es la bolsa que conecta al tanque de oxígeno. ¿Para qué? Para inflarse. Entonces, mientras este se encarga de ventilar, está conectado a la bolsa y la bolsa es una reserva de oxígeno. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que vas a ventilar a tu paciente, le vas a estar aplicando oxigenoterapia. Pero no es que se apachurre la bolsa de la reserva, porque esta es la bolsa de la reserva. Esta no se apachurra. Lo que se apachurra en el BBM es el globo para ventilar al paciente. ¿Ya se entendió? Sí, maestro. Y esta la puedes adaptar. Hay de tamaños, hay unas que son para bebés que son chiquititos, hay unas que son para niños. A mí, pues, sinceramente, me gusta esta marca porque vean esto. Lo hago pequeño y ya queda para niños. Lo hago más pequeño y ya queda para bebés. Obviamente hay que cambiar la mascarilla. Y es muy noble esta para trabajar con ella. Y así funciona. Pero, por ejemplo, si tú llegas a ventilar a un paciente con esta señorita, y lo conectas a 15 litros por minuto, aquí está la entrada, mira, para conectar el tanque de oxígeno. Tú lo llegas a conectar al tanque de oxígeno, inflas el globo y das oxigenoterapia a 15 litros por minuto, además de estar ventilando al paciente, dándole soporte ventilatorio, también le vas a estar pasando una oxigenación y una FiO2 igual de 96%, porque está al 15 litros por minuto y su bolsa también va a estar activa. Entonces, esa también es muy útil. ¿Cuál es la función de esta o cuál es el plus que tiene esta? Que esta también te permite ir modulando las ventilaciones del paciente, cosa que no te permite una mascarilla con bolsa reservoria. ¿Sí se entendió? Sí, maestro. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra duda que tengan? Hoy es momento, ahorita si tienen dudas es el momento de sacar todas las dudas. Esto también es un tema que va a venir en su examen, que va a figurar en su examen. Entonces, es momento, es hora de que pregunten. Ah, de hecho les iba a enseñar. Creo que por ahí lo dejé. Les voy a enseñar cómo funciona un DEA automático. Ese que nada más se pega a los parches y que desfibrila. ¡Puc! Ahorita se los enseño, por ahí lo tengo. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Ahora, para que nosotros podamos dar ventilaciones y podamos ventilar a nuestro paciente y aplicarle oxigenoterapia, un punto clave es que tenemos que manejar la vía aérea. La vía aérea se puede manejar de diferentes formas. De hecho, hay una mnemotecnia que nos explica cuáles son los procesos para manejo de vía aérea. Y se la voy a poner acá. Se escucha un poquito rara, yo sé, pero la mnemotecnia para manejo de la vía aérea o proceso de manejo de la vía aérea se llama Mame Sutra. Sí suena fea y suena rara, pero se llama Mame Sutra. ¿Y qué es Mame Sutra? Ah, no se espanten. Es una mnemotecnia que va señalando los procesos en los cuales se maneja la vía aérea. Dice que la primera forma de manejar una vía aérea es bajo métodos manuales. O sea, apertura de vía aérea con frente mentón, tracción mandibular para abrir una vía aérea. Ma de manuales. A eso lo apunte. Me de mecánicos. ¿Cómo que mecánicos? Sí, hay ocasiones en las cuales necesitamos mantener la vía aérea abierta con alguna cánula, ya sea una cánula orofaringe o una cánula nasofaringea, y se llaman mecánicos. Luego tenemos que son supraglóticos. Y aquí les voy a enseñar, este lo menciona la imagen. La imagen no menciona los mecánicos y los manuales porque esos son básicos. Sin embargo, aquí ya mencionan los supraglóticos. Este que están viendo aquí, este que les encerré en el círculo, es un supraglótico. Es una mascarilla laringo. Esta se pone, se mete como tal y tiene la función de que sella directamente a la entrada de la vía aérea, pasando o quedando encima de la epiglotis. Entonces es una forma de asegurar y por eso se llama supraglótico, porque queda superior a la glotis.
y se llaman iGel. Pueden ser que se pueden ser de este tipo, como está en la imagen, que se presurizan, que se mete la mascarilla y mediante la presurización se infla el globo interno y se fija, o en algunos casos no tiene esta función, pero son de gel. Entonces, una vez que entran con el mismo calor de la vía aérea, se empieza a calentar y queda sellado. Entonces, puede ser de estos dos tipos y son las llamadas supraglóticos. Y después, Mamesu y el TRA es transtraquiales, ¿verdad? A ver, Profe, tengo una duda, ¿esa neumotecnia no es igual o actualizada que la mametra? ajá, transtraqueales. Sí, sí, nada más que la mametra no incluye los supraglóticos. Y de hecho hay otro más, espérame, ya me perdí con mi ortografía, transtraqueales. Ahí está. Sí, de hecho, perdóname, de hecho esa mnemotecnia lo único que hace es que saca a un lado los supraglóticos. Sin embargo, los supraglóticos en el área de cuidados intensivos y urgencias se siguen ocupando muchísimo porque es una forma fácil de manejar la vía aérea. La TRA son los transtraqueales, los que ya entran hasta la tráquea como tal, ya atraviesan la tráquea. Y aquí le voy a hacer zoom para que lo vean. Las otras imágenes que ven ahí son los transtraqueales. Déjenme le hago zoom. En los transtraqueales, el tubo llega hasta la tráquea en algunos casos, dependiendo si es laringio traqueal o esofágico traqueal, y llegan hasta acá. Vean aquí en la primera imagen, déjenle hago más zoom para que lo puedan ver, porque luego como tienen sus pantallitas no se alcanza a ver. Vean en cómo se ve cómo entra el tubo. En se sella la parte del esófago y aparte tiene otro sello, otro balón de presurización en el cual queda fijado y la salida de aire queda directamente a la parte de la tráquea. ¿Ok? Y en de acá, además de que tenemos uno que va a la parte del esófago, hay otro que conecta la parte de la tráquea. ¿Ok? Y tiene su doble fijación y funciona de la misma forma. Y esto ya son métodos transtraqueales. Y aunque no lo menciona, en casos ya muy, muy complejos, están los métodos invasivos. Se llega a colocar, se llega a cortar la membrana cricotiroidea o los espacios intratraqueales para hacer accesos ya invasivos, pero ya son procesos quirúrgicos a la vía aérea. Otra les enseño mi maniquí para que vean. Adelante, Betty, dime. Maestro, hasta me da pena preguntar, yo sé que muchos compañeros a lo mejor ya saben. No, no, dígame, dígame. Es que pues yo estudié auxiliar, maestro, y toda mi carrera está en podología. ¿Esto que está explicando se hace en quirófano? Dependiendo, a veces en quirófano, si se necesita asegurar la vía aérea, a veces en el área de choque, en el área de cuidados críticos, en la unidad de cuidados intensivos o incluso en la sala de urgencias. Pero lo que hay que entender es que estos procesos son para asegurar nuestro esquema de funciones vitales del cuerpo. Cuando una persona tiene comprometida la vía aérea, ya sea en cirugía o ya sea una persona de urgencias, una persona en cuidados intensivos, se tiene que considerar hacer las intervenciones necesarias para hacer un manejo de vía aérea, que la vía aérea quede abierta, quede permeable y si es necesario, pues empezar a ventilar al paciente. No es exento, no es algo que pase solamente en quirófano, porque repito, hay pacientes que pueden llegar a la sala de urgencias, pero puede tocar en una sala de choque, puedes tener pacientes de trias que se les hagan estas intervenciones. Solamente hay que entender que son intervenciones, hasta en el área prehospitalaria, de que llega a pasar esto, pero sí hay que entender que son intervenciones que son como tal para asegurar la función vital de la ventilación. ¿Sí me expliqué? Gracias. Sí, sí respondí su duda, Betty. Sí, maestro, gracias. Y igual para continuar, ¿no? Y para decirle, por eso le diría que esta materia es muy clínica, porque va como a temas un poquito clínicos y van un poquito más complejos, que van ligados a cuidados intensivos, todos estos temas. Por eso les decía yo que es mi mero mole. Y los transtraqueales, y por último los invasivos que les comparto. Para hacer los procesos invasivos que a ustedes quizás nunca les va a tocar, ¿no? De hecho, muchas veces no les va a tocar estos procedimientos, pero si trabajan en un segundo o tercer nivel, sí les va a tocar ver cómo lo realizan el médico. Los invasivos se realizan en la membrana cricotiroidea. Adelante, Anitsuga Ruiz, levantó su mano.
Perdón, maestro, me equivoqué, pero justamente lo que usted está mencionando, normalmente lo he visto en terapia intensiva. Gracias. Intensiva, ¿sí? Y por ejemplo, creo que teníamos compañeras paramédicos, ¿no? Citlali creo que es paramédico. Si a Citlali en algún momento yo creo que hasta también le pasó de que estar haciendo manejo de vía aérea, incluso en el área prehospitalaria. La única diferencia es que en el área prehospitalaria va a ser muy difícil que llegues a ver una intervención invasiva. Es la única que va a ser muy difícil de que se realice. Normalmente se maneja con la cánula nasofaringia, la cánula orofaringia, el tubo supraglótico, si acaso. Anestesia general, cuando se anestesia al paciente se tiene que asegurar la vía aérea para que pueda seguir ventilando, conectarle un ventilador mecánico. Todo esto es a nivel clínico. Obviamente no lo vas a ver en un centro de salud, sin embargo en un segundo o tercer nivel sí lo vas a estar viendo constantemente. Y ahora traigo mi otro maniquí para que vean el punto de las transtraqueales. Ahora sí saqué todos mis juguetes. Bueno, algunos. Vean, les presento a Johnny. Johnny es uno de mis ayudantes en mis capacitaciones. Es un maniquí justamente de manejo de vía aérea. Pero lo que iba, el manejo, por ejemplo, de métodos manuales, el primero es frente-mentón, cuando meramente se hace una maniobra en la cual baja la frente y sube el montón para hiperextender la vía aérea. ¿Sería algo así? Está la persona así, solamente se retrae de esta forma y se apertura la vía aérea. ¿Ok? La otra es tracción mandibular. Yo lo voy a hacer ahorita levantado a ustedes. Bueno, aquí, pero normalmente el paciente está acostado y la tracción mandibular consta de sostener el arco de la mandíbula, sostener la parte de este punto. Ay, déjenme subir. Voy a subir para que lo vean, a ver si no me caigo. Ya si me caigo, graban. Se apertura la vía aérea de esta forma, se apertura así. Y esto se llama tracción mandibular y es una forma de aperturar la vía aérea de forma mecánica. Ahora, ya que aperturaste la vía aérea de una forma mecánica, perdón, manual, son métodos manuales. Te puedes ayudar de una herramienta mecánica. Por ejemplo, miren, vean estas. Estas son cánulas orofaringias. Aquí tengo mi mochilita de juguete. Estas son cánulas orofaringias. Estas cánulas entran a la parte de la boca y mantienen la vía aérea abierta, la aseguran. Porque muchas veces lo que te bloquea la vía aérea, y más en pacientes que perdieron la conciencia, puede ser su misma lengua. Y estas se colocan así, miren. Está el paciente y hay varias formas de colocarlas. La primera es a un giro de 80 grados, de 180 grados, se coloca así, miren, así como si fuera hacia acá, chocamos con la parte del paladar y solamente la giramos para que quede en posición anatómica. Es importante que antes de colocar todas las cánulas de este tipo, se mida desde la comisura de la boca hasta el lóbulo de la oreja. Entonces, si cuadra bien, quiere decir que es la medida correcta. Entonces, la primera forma de colocar es volteada, viendo hacia arriba. Una vez que choca con el paladar, la giramos y colocamos de forma anatómica. Esto asegura la lengua, hace que la lengua ya no baje y mantiene la vía aérea abierta. La otra forma es a 90 grados. Ahora la vamos a colocar, vean cómo está el ganchito. Bueno, ahí está viendo hacia ustedes. Entra de esta forma, aquí. Entra de esta forma, igual solamente giramos 90 grados y ya quedó asegurada. También. Y la última forma, que es la colocación directa. Puede entrar de forma directa, pero para hacer la colocación directa, siempre cuiden de que la lengua no esté obstruida o no esté bajada. Pueden incluso con su dedo, obviamente con guantes, mantener la lengua, en este caso asegurada o agarrada. No se alcanza a ver ahí, pero ahí estoy manteniendo la lengua asegurada con mi pulgar. Y ahora sí, coloco de forma directa mi cánula y queda de esta forma. ¿Ya vieron? Y estos son métodos mecánicos. Estos sí son métodos mecánicos. Ya no tengo mascarillas supraglóticas porque son muy caras, pero si tuviera una les enseñaría con todo gusto. Pero bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Y los avanzados, que es cuando se entuba al paciente, pues normalmente van a requerir un tubo y se requiere un laringo. Creo que tengo un laringo, a ver, espérenme. En lo dicho, profe, ¿qué se me hace que sí tiene una clínica clandestina?
No, les juro que no tengo una clínica clandestina. Sí tengo mi laringo, pero no sé dónde quedó. Creo que se lo presté a otro profe y ya no me lo regresó. Qué bueno que me acordé para pedírselo. Pero bueno, así son meramente los manejos de vía aérea. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y antes de que se me olvide, esto que ven aquí, miren, ahorita que lo tengo aquí, porque si no se me va a olvidar, ya no se lo voy a enseñar. Es la simulación de un DEA. Un DEA es un dispositivo, también conocido como desfibrilador externo automático, que obviamente es para dar descargas a un paciente en caso de necesitarlo, en caso de pasar por alguna parada cardíaca. Es este que ven aquí. Esta es la copia de uno original, por así decirlo, solamente que este es de entrenamiento. La única diferencia es que esta es miniatura, ¿ok? Y es de entrenamiento, pero exactamente igual. El DEA es el que se ocupa prehospitalariamente, es igual, solamente que un poco más grande. Y el DEA es muy noble porque el DEA literalmente te va diciendo qué hacer y cómo tienes que ir haciendo los pasos. Miren, ahorita a ver si lo puedo conectar. Déjenme voy por unas pilas de mi control para que vean cómo funciona. Una disculpa, chicos, de que me ven que ando de aquí para allá. Es que conforme se me va ocurriendo, es que voy sacando las cosas. Y es que ahorita justamente como empecé a acomodar mi material de capacitación, fue que salieron todas mis cosas. Y dije, las voy a dejar aquí, porque me van a servir para mis clases. Ahí está. Vean, ¿cómo se ocupa un DEA? Un DEA es bien sencillo. Sí, de estiramiento, ¿sí verdad? Un DEA es muy sencillo porque como todo dispositivo electrónico se va a ocupar poniendo el botón de encendido. Y solamente hay que ir siguiendo las indicaciones. Por ahí dijera un profesor que tuve, es antidistraídos, porque te dice todo lo que tienes que hacer. Escuchen. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz que parpadea. Y tal cual te dice, conecta o ponle los parches. Los parches también tienen una imagen de dónde van. ¿Ok? Coloca las almohadillas en el pecho descubierto. Obviamente yo tengo mi playera, ¿no? Pero tiene que ser en el pecho descubierto. Coloca los parches y dice, coloca el enchufe en la luz que parpadea. Y escuchen. En este punto el DEA empieza a analizar el ritmo cardíaco. Empieza a determinar si se puede dar una desfibrilación al paciente. Entonces, en caso de que se determine, ¿sabes qué? Si necesitas dar una desfibrilación, te va a decir, se aconseja dar el choque. Recargándose. Todo esto se da a la par que se está dando la RCP. Una vez que termina de analizar, El choque ahora. va a recargar el DEA y te va a decir, ya puedes dar la descarga, aplica el botón naranja. Y ya, aplicas el botón naranja. El choque ahora. Choque Y ahí ya se da la descarga eléctrica. ¿Y qué te dice? Continúa la RCP y te da ahí un pequeño metrónomo para que tú vayas siguiendo el ritmo de las compresiones. Este está maravilloso porque es más para el área de soporte vital básico, ¿no? Para el área básica. En el área de clínica o en la avanzada, ya nosotros tenemos que identificar qué ritmo hay mediante el monitor cardíaco. Sin embargo, estos aparatitos también son muy funcionales y más en el área de urgencias. Se supone que toda ambulancia debería contar con uno. Se supone. Pero luego con trabajo se tiene torniquetes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Ay, que me estoy robando las pilas del control. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No? Ok. Ahora. Espérenme, le voy a cambiar la diapositiva, ¿eh? Es que ahora sí está un poquito más completo el asunto de este tema. Que son los temas más pesados. Realmente dentro de esta materia, todo lo que es de la parte cardíaca y la parte ventilatoria son los temas más complejos o más complicados. Ok, seguimos con la parte de intervenciones avanzadas. Y nos dice la bibliografía. La ventilación mecánica, que va ligada a lo que estamos hablando. Dice, la ventilación mecánica es la técnica más ocupada en las unidades de cuidados intensivos. Dice,
Y es imprescindible para los pacientes con problemas respiratorios graves. O sea, en pocas palabras, un paciente que tiene una complicación severa ventilatoria, sí o sí se tiene que someter a una intervención avanzada para darle ventilación mecánica. Ay, no alcancé a ver tu mensaje completo. A ver, dice la compañera. Yo tengo una mascarilla laringia, pero tiene un tubo de drenaje rígido para la colocación de zona orogástrica. Eso es más clínica. Ahí si tiene chance de mandarle foto al grupo, estaría genial Rosy. Dice, los cuidados a recibir por los pacientes conectados a ventilación mecánica dependerán en parte del estado del paciente y en parte de la patología que pueda llegar a tener este mismo. ¿Ok? En pocas palabras, la ventilación mecánica sirve para darle ventilaciones a un paciente cuando está perdiendo la capacidad de ventilar por sí mismo. Técnicamente es lo mismo que la BBM, pero ya es un aparato en el cual no tienes que estar ahí tú. Una, dos, tres. Las ventilaciones, se me olvidaba decirles, si llegan a trabajar con una BBM, las ventilaciones se van a dar cada 3 o cada 5 segundos, dependiendo de qué frecuencia le quieras dar a tu paciente. Y las ventilaciones se dan así, obviamente sellado, con una técnica de C y E. La C se ocupa acá y la E agarra la vía aérea del paciente. Algo así, miren. Pues es que, obviamente el paciente está acostado. Ahora tengo que subir otra vez. Cuando me caigo, me pasan el video. Oye, esconde que mi silla se mueve. Vean esto. La BBM normalmente se coloca así. La C sella la parte de acá y con la E se abre la vía aérea. Recuerden que hiperextendiendo podemos abrir la vía aérea. Y se ventila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí estoy dando una ventilación cada 5 segundos, que si hacen el cálculo sería lo mismo dar unas 12 ventilaciones aproximadamente por minuto, que ya estamos dentro del rango. Y así se ventila un paciente. C y E, C y E, abriendo la vía aérea y ventilando con mis deditos. ¿Le vieron? ¿Dudas, preguntas? Entonces, la ventilación mecánica es cuando conectamos es cuando conectamos a nuestro paciente a un aparato que hace este trabajo por nosotros. Se conecta directamente, se le pone el tubo, se entuba al paciente, se le coloca el ventilador mecánico y se ventila al paciente de forma autónoma, sin necesidad de que esté alguien ahí ventilándolo, porque ya hay un aparato que se encarga de eso. Y es una de las más ocupadas en unidades de cuidados críticos, que es el que se escucha cómo está. Que está ventilando al paciente. Más o menos así se escucha, ¿no? Tampoco soy experto en ruidos hospitalarios. ¿Alguien me ayuda con esa, por favor? Adelante, Citlali. Concepto. Se considera ventilación mecánica a todo aquel procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona que o bien no se desea que lo haga por sí misma. El objetivo principal es mejorar el intercambio gaseoso o disminuir el trabajo respiratorio. Esta técnica es la más utilizada en las unidades de cuidados intensivos, la UCI, y es una técnica de soporte vital que contribuye a mejorar el estado del paciente con problemas respiratorios graves. Ok, y aquí muchas gracias, Citla. Y aquí menciono algo importante que hay que aclararlo. En pacientes que no pueden o no se desea que ventilen por sí mismo. ¿Por qué? Para que tú puedas conectar a tu paciente a un ventilador mecánico, por ejemplo, y que el ventilador haga su trabajo de ventilación, ventile por él, primero tienes que lograr que deje de tener sus ventilaciones propias. Por ejemplo, un paciente que tenga, no sé, 7 ventilaciones por minuto, está muy por debajo del parámetro, ya está muy por debajo. Entonces, esos pacientes en unidades críticas ya son pacientes que tenemos que directamente conectar a un ventilador mecánico. Pero para que nosotros lo podamos conectar y pueda ventilar al ritmo del ventilador, primero tenemos que asegurarnos de que deje de tener esas ventilaciones propias, para que ya dependa absolutamente del ventilador mecánico. Entonces, en esos casos se secuencia al paciente, se le pasa como tal algunos fármacos, y estos fármacos lo que hacen es inhibir
la parte ventilatoria o inhibir la función ventilatoria para que sus ventilaciones ahora sean completamente y absolutamente dependientes del ventilador mecánico. Es un proceso que se tiene que hacer de una forma muy exacta. Es un proceso que normalmente hacen personas especializadas. Si ustedes en algún momento se van al área quirúrgica o de cuidados críticos, va a ser algo que van a aprender a desarrollar. ¿Por qué? Porque se tiene que entubar al paciente de una forma adecuada, se tiene que meter el tubo a la vía aérea. Uno de los errores más comunes es que llegan a meter el tubo en la parte del esófago y no es útil. Y obviamente tienes poco tiempo para hacerlo porque se le causa la parada ventilatoria al paciente y tiene que ser en cuestión de segundos lograr colocar el tubo y enchufarlo al ventilador para que ahora el ventilador empiece a hacer su trabajo de ventilación. Si te llegas a tardar más, es tiempo que el paciente no está ventilando, que no está captando oxígeno y que se te puede complicar. Entonces, es un proceso que tiene que ser de forma inmediata, rápida, precisa y no cualquiera lo puede hacer. Uno de los errores que vale la pena mencionarlo, que se cometía durante el COVID-19, es que eran tanto los pacientes que técnicamente si tú estabas en el hospital como profesional de la salud, te ponían a entubar, ¿no? Y muchas veces hay que decirlo, había estudiantes, había enfermeros que no tenían la capacidad ni los conocimientos del todo para hacer una intubación correcta. Y de ahí vino a que hubiera muchas fallas en el tratamiento de pacientes con COVID-19 por este tipo de intervenciones que no se lograban hacer de forma adecuada. Y repito, la culpa no solamente, o sea, no estoy diciendo ni culpando al sistema de salud, ¿no? Porque pues a mí me tocó vivir eso en carne propia. Sin embargo, era tanta la demanda de los pacientes o tanto los pacientes que demandaban estas intervenciones que de un momento a otro el trabajo de los profesionales pues empezaba pues, a verse dificultado, ¿no? Empezaba a verse minimizado. Entonces, fue una de las situaciones que también pasó durante la pandemia. Siguiente. Ahora hay video. Sí, de hecho, es que no les enseñé mi nuevo, no sé dónde está mi laringo. Les digo que no sé si lo tengo yo, sino que de otro profe, pero de hecho hay varios tipos de laringo. El mío en lo personal, ya trae visor, entonces ya hasta trae lucecita, entonces ya aprietas el botoncito y ya te avienta la luz, ¡puf! Y ya puedes ir viendo tú a dónde va, como trae el visor, ya vas viendo tú hacia dónde va la vía aérea. Entonces, la verdad me encanta mi laringo, ¿no? Pero también están los de la vieja escuela, que hagan de cuenta que es algo así parecido, con una cuchilla aquí que literalmente si tienes que cargar literalmente a tu paciente, lo tienes que levantar así, casi casi con la mano, para aperturar la vía aérea, para aperturar la glotis y poder pasar tu tubo. En algunos casos, si tienes guía, pues ya la hiciste, ¿no? Hay que decirlo. Normalmente se hace con guía, pero este, a veces no se tiene la guía y tienes que batallar, con toda sinceridad, si llega a pasar. Pero bueno, ¿dudas hasta ahí? Dice, los objetivos de la ventilación mecánica, la función principal del sistema respiratorio es el suministro de oxígeno a la sangre y la retirada de dióxido de carbono. Dicho esto, la indicación más razonable es la parada respiratoria. O sea, ¿cuándo se llega a ocupar la ventilación mecánica? Número uno, y obvio, la más obvia, cuando hay una parada respiratoria. Sin embargo, hay otros pacientes, otros casos en los cuales también se puede considerar conectar a tu paciente a un ventilador mecánico. Por ejemplo, cuando necesitamos aumentar la oxigenación de la sangre y con ello la perfusión, cuando necesitamos aumentar la ventilación alveolar para eliminar el dióxido de carbono, cuando necesitamos equilibrar el ácido base, o sea, sacar el dióxido de carbono excedente, y también lo podemos aplicar en pacientes que requieran un alivio o un soporte al trabajo ventilatorio y o respiratorio. Por ejemplo, si es un paciente que es politraumatizado y que a lo mejor parte del trauma llegó a afectar el músculo diafragmático y no puede tener un trabajo adecuado de ventilación por sí mismo, pues se conecta a un ventilador. ¿Por qué? Porque eso va a aliviar el trabajo ventilatorio hasta que se alivie la causa que está haciendo que el músculo diafragmático pues, no pueda ventilar de una forma adecuada. Entonces, no va a ser algo exclusivo solamente de paradas ventilatorias, va a haber otras condiciones en las cuales se va a considerar el uso de la ventilación mecánica. Dice, indicaciones de la ventilación mecánica. A pesar de ser una de las técnicas más utilizadas en la unidad de cuidados intensivos, los criterios para reducir la utilización de la ventilación mecánica han sido poco estudiados. Como se ha comentado anteriormente, conociendo la fisiología del aparato respiratorio, la indicación más razonable es cuando hay parada respiratoria. Sin embargo, va a haber otras condiciones, indicadores que un paciente necesita ventilación mecánica. Por ejemplo, la insuficiencia respiratoria y valores gasométricos, o sea, los valores de oxigenación en la sangre. Conociendo todos estos aspectos, se pueden resumir las indicaciones de la ventilación mecánica en los siguientes casos. Número uno,
en paradas respiratorias, esto ligado a un soporte vital avanzado. Número 2, en reagudización de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con acidosis respiratoria, o sea, acumulación de dióxido de carbono, y al menos uno de los siguientes criterios: inestabilidad cardiovascular, deterioro cognitivo agudo, o sea, deterioro en el déficit neurológico, riesgo de broncoaspiración o secreciones abundantes y mal control de estas mismas. Enfermedades neuromusculares que lleguen a cursar con dificultad ventilatoria aguda, o sea, alguna anomalía neuromuscular que esté causando que el esternón no esté ejerciendo las ventilaciones de forma adecuada, también puede llevarnos a la ocupación o la utilización de métodos ventilatorios. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, o sea, una insuficiencia respiratoria que esté causando bajos niveles de oxígeno en la sangre, además de un incremento del trabajo respiratorio, una complicación ventilatoria, a pesar de la administración de oxígeno de alto flujo, o sea, de FiO2, con altos niveles agresivos. En presencia de inestabilidad cardiovascular, de delirium y riesgo de broncoaspiración, también se considera la ventilación mecánica. Y por último, para la necesidad de mantener la permeabilidad de la vía aérea, o sea, en caso de que necesitamos mantener la vía aérea abierta y protegerla de alguna secreción o algún problema mayor, con un nivel de conciencia menor a 8 puntos en la escala Coma-Glasgow. O se hace traducido que si tienes un paciente que llega a tener menor puntuación de 8 puntos en la escala Coma-Glasgow, es un paciente que es candidato directo a hacer una intubación y conectarlo a un ventilador mecánico. Además de que si tiene una escala Coma-Glasgow menor a 8 puntos, ya se considera que puede tener daño neurológico. Y recordemos en las clases pasadas, principalmente en la clase pasada, que uno de los aspectos claves y fundamentales es seguir manteniendo la oxigenación a nivel neurológico. Entonces, se llega a considerar la intubación o el manejo de ventilación mecánica. Y esto que ven aquí en la pantalla no es nada más y nada menos que la escala Coma-Glasgow, bajo la cual ustedes, cuando un paciente llega a tener menos de 7 puntos, bueno, de 7 puntos o menos, se llega a considerar la intubación y la conexión a un ventilador mecánico. La escala Coma-Glasgow, pues es una que supongo que ya algunos ya conocen, algunos ya se saben, y si no se la saben, les recomiendo que se la vayan aprendiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo profesional del área clínica, si se van a un segundo nivel, tercer nivel, o incluso los que están en el área de urgencias, como la señorita Citlali o los que son de paramédicos, sí o sí tienen que dominar la escala Coma-Glasgow. Eso ya es de ley que tienen que dominar. ¿Ok? ¿Cómo se maneja la escala Coma-Glasgow? Bueno, es una evaluación que deriva y se divide en 3 aspectos: el aspecto ocular, el aspecto verbal y el aspecto motor. Cada aspecto va a tener un puntuaje, siendo ocular un puntuaje de 4 puntos, verbal de 5 puntos y motor de 6 puntos. Anteriormente la escala Coma-Glasgow solamente se decía el puntuaje obtenido al final del paciente. Ahora se tiene que ir desarrollando el puntuaje que tuvo en cada uno de los aspectos. Y voy a explicarlo. La escala Coma-Glasgow tiene un mínimo de 3, un máximo de 15. Entonces, antes, si tu paciente tenía un ejemplo, 10 puntos en total, tú decías, escala Coma-Glasgow de 10. Ah, ok. Ya, esto era todo lo que se decía. Ahora, bajo la nueva actualización, ya dices, tengo en escala Coma-Glasgow ocular de 2 puntos, verbal de 3 puntos y motor de 5 puntos. Ya tengo los 10 puntos, pero desarrollados en cada uno de los aspectos. ¿Y cómo se puntúa? De la siguiente forma. Esta la pueden incluso encontrar en internet, la pueden descargar. La escala Coma-Glasgow es uno de los fundamentos claves en el área clínica. Lo primero que evaluamos es la parte ocular, ¿ok? Si la persona tiene apertura de ojos espontánea, sabe lo que está pasando y voltea ante lo que pasa a su alrededor, se le dan 4 puntos en la parte ocular. Si la persona tiene los ojos cerrados, pero tú le hablas, señor, señor, ¿se encuentra bien? Y abre los ojos, le vamos a dar 3 puntos porque está respondiendo al estímulo verbal. Si la persona tiene los ojos cerrados, le hablas, no abre los ojos, pero le causas un estímulo doloroso y los abre, le damos 2 puntos. Y si no responde bajo ninguno de estos, solamente tiene 1 punto. Vámonos a la parte verbal. Si la persona está orientada y está consciente de todo lo que está pasando y está orientada en sus 4 esferas, le vamos a dar 5 puntos. ¿Cuáles son las 4 esferas? Sabe dónde está, sabe lo que pasó, sabe quién es y sabe qué día es hoy. O sea, tiempo, lugar, espacio, persona. Si está orientada en sus 4 esferas, esa persona le vamos a dar 5 puntotes. ¿Sabes cómo te llamas? Sí. ¿Sabes dónde estás? Sí, está en Chimalhuacán, un ejemplo. ¿Cómo te llamas? Néstor Gutiérrez.
Ok, ¿sabes lo que pasó? Sí, me caí en el charco de agua. Ok, ¿y qué venías haciendo? Ah, pues venía jugando carreritas en la bicicleta. Ah, ok. Quiere decir que está absolutamente consciente de todo lo que pasa, le damos 5 puntos. Sí, por el contrario, me dicen, ¿sabes cómo te llamas? Y yo, sí. ¿Sabes lo que pasó? No, no me acuerdo qué pasó. ¿Sabes dónde estás? No. ¿Sabes quién es el presidente actual? Peña Nieto. Ah, quiere decir que está desorientado y confundido. Sin embargo, aparentemente podría parecer que está consciente porque te está respondiendo preguntas, pero si las respuestas son inadecuadas, solamente le vamos a dar 4 puntitos porque está confundido, está desorientado. Ahora, si me preguntan, ¿cómo te llamas? Y yo, caballo rojo. No creo que me llame caballo rojo, ¿verdad? Este, ¿sabes lo que pasó? Azul. Empiezo a dar respuestas inadecuadas y palabras inapropiadas, solamente me van a dar 3 puntos, porque ya es un deterioro neurológico considerable. Si no emito ninguna palabra, pero estoy ruidos incomprensibles, me van a dar solamente 2 puntos. Y si no contesto ninguna de las respuestas, ni tengo ninguna emisión de sonido, se me da solamente un puntito. Y vámonos a la motora. La motora. Si me dicen a mí, oye, tuve que se cayó, ¿puedes levantar la mano? Y levanto la mano. Ah, quiere decir que puedo obedecer órdenes. Estoy consciente completamente de mi actividad motora. Levanta la otra. Mueve la cabeza. Ok, respondes órdenes, me van a dar 6 puntotes. Ok, pero si yo le dijera, ay, no puedo, pero mira, me duele aquí me duele, no puedo levantarlo, pero aquí me duele. Ah, no puedo responder las órdenes, pero sin embargo localizo el dolor. En ese caso me van a dar 5 puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si no puedo ubicar el dolor, pero al momento que me tocan, me alejo, me hago un lado, o sea, hace que respondo y me alejo ante el dolor, me van a dar solamente 4 puntos, ¿ok? Y si empiezan a haber flexiones o extensiones anormales, ahí empezamos con los temas complicados. Si hay flexiones anormales, o sea que el paciente se empieza a torcer hacia adentro, se llama decorticación. Y en esos casos ya tenemos un daño neurológico severo y solamente me van a dar 3 puntos. Si empiezas a ver extensión, o sea, hacia afuera, anormal, se llama descerebración. En ese caso me van a dar solamente 2 puntos. Y son daños neurológicos severos, ya son daños neurológicos avanzados. Y si no hay ninguna respuesta, solamente me van a dar un puntito. Y así se evalúa la escala Coma-Glasgow, la escala del deterioro o daño neurológico que puede tener una persona. Como dato curioso, fue una escala que se creó en el hospital de Glasgow, de aquel lado del charco, por 2 médicos especialistas en trauma craneoencefálico. Tuvo tanto éxito esta escala que pasó a ser una escala de valoración a nivel internacional. Y pues hoy la conocemos de esa forma. Escala Coma Glasgow, ¿por qué? Porque surgió justamente en el hospital de Glasgow. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Excelente. Bien, chicos y chicas. Pues entonces, si no hay más dudas por el día de hoy, vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy, en la cual pues empezamos y, bueno, ya se supone que ya deberíamos conocer entonces cómo funciona la oxigenoterapia, algunos dispositivos de ventilación, qué es la ventilación mecánica y bajo qué criterios se puede aplicar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Todo bien? Bien, excelente. Chicos, la pregunta obligada que les hago, ¿tendrían algún problema con que su clase del día viernes fuera grabada? Ninguno, José. Ninguno, profe. No, profe. ¿No? Ok, bueno, les agradezco mucho su comprensión, chicos. ¿Qué tema sería? Seguimos con intervenciones avanzadas. Seguimos con intervenciones avanzadas, chicos. Igual si hay algo que, por ejemplo, ven que la vez pasada, incluso les mandé hasta su hojita que iban a imprimir. Entonces, si llegamos a ocupar algún material extra o así, pues les aviso para que lo tengan ahí pendiente y lo tengan a la mano. ¿Va que va? En sí, estos son los temas quizá un poquito más que tienen mayor relevancia. El tema de manejo de vía aérea o tema de monitoreo cardiovascular, en cuanto a temas clínicos.
escala como Glasgow. El estado de choque lo tiene este temario. Sin embargo, y esa hojita, eh, pues sería lo ideal que lo tuvieran como actividad, pero pues como no fue una tarea que les haya pedido, pues bueno, no se los puedo contar. Ah, les sirvió mucho la clase de electro, qué bueno, Citlali, me da mucho gusto. A ver, vamos a ver qué más pusieron, porque como salen rápido los mensajes, dice, para nada, profe, se pondrá feliz la compañera de que le cobra el viernes, turno doble. Ah, ok, excelente. Bien, bien chicos y chicas, entonces vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué pasó, Anita? Maestro, Digo, está Anitsuga, pero soy Agustina, está al revés mi nombre. ok. Ah, con razón. Sí, y nada más comentarle que ahí sí hubo ocasiones en que no me fue posible, sin embargo, sí he escuchado los temas. Sí, está bien, chicos. Ajá, y solamente, maestro, que tengo duda, ¿cómo es las tareas? A lo mejor mis compañeros también me pueden ayudar más porque sí estuve escuchando todo del mes pasado, ¿no? Pero quizás no comprendí cómo era la tarea, maestro, yo lo hice en la libreta, pero soy Agustina, solo que está al revés, y es Ah, ok, Anitsuga. Una disculpa. ok, Agustina. Voy a apagarte tu micrófono. Sí. Ok, y para que no haya regreso del ruido. Bien, les explico. La materia pasada hubo muchas tareas, bueno, no muchas, nada más hubo una, ¿verdad? Pero anteriormente hemos tenido más tareas. Esta materia, repito, no vamos a tener tareas, no vamos a tener actividades. Si hicieron lo de la hojita, es más por ustedes, chicos. Yo creo que en este punto pues, estamos trabajando, el método en línea requiere mucho trabajo autodidacta, en el cual pues ustedes complementen esto. No les puedo exigir como tal que hagan su hojita y que me manden foto y esto y lo otro, porque algunos pueden que estén trabajando, algunos pueden que estén de guardia, algunos les aseguro que todavía ni siquiera han visto su clase grabada a estas alturas. Entonces, no es algo que les vaya a exigir, porque pues, tampoco sería como que yo esté ahí correteándolos a uno por uno para que me manden su hojita. Es más algo autodidacta, es más una cuestión propia de ustedes, ¿no? Yo creo que la mayoría aquí ya son profesionales, ya son adultos que ya saben, pues cuál es el provecho que le puedan sacar a las clases. La mayoría lo dijo ayer, le sacaron mucho provecho a la clase, qué bueno, eso es para ustedes, eso créanme que es para ustedes. Entonces, si hicieron su hojita, está bien, si no, no pasa nada. Esta materia no tiene exámenes, no tiene muchas actividades. Eh, yo creo que todavía no la suben, Betty, no sé si la subieron hoy, voy a checar porque creo que sí, ya la subieron hoy. Otra chico. Pero bueno, ya me distraje, a ver, espérame, ¿en qué estaba? Ah, sí, esta materia no va a tener como tal tareas. Los que han hecho sus tareas la clase pasada y, perdón, la materia pasada y antepasada, pues la forma era en mandármelas por WhatsApp, por fotos. Ahorita esta materia ya no va a tener tareas, pero quiere decir hasta cierto punto que es un poquito más exacto el tema, porque pues técnicamente toda la calificación va a depender de su examen. Entonces, pues obviamente tienen que echarle más ganas a su examen, tienen que estudiar muchísimo, tienen que repasar y estar pendientes. Por ejemplo, se lo dije, ¿no? Ayer tuvimos electrocardiograma. Para mí es una clase que vale muchísimo la pena, los que la tomaron, y a lo mejor va a haber temas de eso en el examen. Entonces, si se pierden esa clase, ya se perdieron la mitad del examen, ¿me explico? Entonces, por eso sí es importante que vayan poniéndose al corriente y vayan estando al corriente. A lo mejor, si pongamos que mi examen final nada más sea un paciente, un caso que tengan que pasar la oxigenoterapia, o que tengan que sacar una escuela como a Glasgow, que tengan que hacer un diagnóstico de todo lo que hemos visto, pues si no entraron a las clases, si se perdieron una, pues ya se perdieron de un punto en su diagnóstico de su paciente, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que estén al pendiente, al menos eso les comparto, que esta materia no va a tener tareas o actividades como tal que yo vaya a evaluar, sin embargo, sí requiere que pongan mucha atención, porque es mucha carga de información, muchos temas importantes, que es la magia de esta materia, que aquí es donde se ven muchos temas pues complejos y nuevos para ustedes, sin embargo, pues sí requiere como que pongan más atención. Mm, y ya chicos, nada más eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Agustina, no va a haber tareas por lo menos en este bloque, que ya es mi último bloque con ustedes, por cierto, ya después de este bloque ya estarán con otro profesor. Sin embargo, sí les recomiendo lo más al corriente con sus tareas, que ya con sus clases, perdón, con sus clases, para que no se pierda ningún tema, porque todos los temas son relevantes para el examen.
¿Va que va? Sí, maestro, correcto. Muchísimas gracias. Para servirle. Bien, chicos, y dicho esto, bueno, vamos a terminar por el día de hoy. Un gusto estar con ustedes como todas las clases. Nos vemos el día viernes, entonces les mando su link. Ya saben que se los mando en la tardecita. A veces, chicos, una disculpa, tarda un poquito más en subirse la clase. Sin embargo, pues en cuanto está lista, yo se las comparto. Y ya les había comentado, si no la subo exactamente el sábado en la tardecita porque se atrasó o un tema, tengan por seguro que el sábado a primera hora ya la van a tener. O el sábado ya estaré compartiendo yo. Este, pero bueno, chicos, nada más sería eso. Gracias por su comprensión, muchas gracias por su participación. Fue una muy buena clase. Nos vemos el día viernes con su clase grabada y nos vemos el día martes para darle continuidad de forma sincrónica. Que tengan excelente tarde, excelente noche y nos vemos pronto, chicos. Bye. Descanse, profe, hasta la siguiente semana. Gracias, igualmente.